Buen día. Hoy hablaremos sobre la clasificación fisiopatológica de dolor. El grupo es compuesto por Tawan Limstrike y Sara Silva Vale. Quando hablamos de dolor, estamos hablando de un síntoma, o sea, se trata de la parte subjetiva, que es el paciente que lo percibe. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, el dolor sería una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Pero, haciendo un complemento, en el año de 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha cambiado su definición de dolor para una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a o semejante àquela asociada a un daño real o potencial al tejido. Fue incluida la palabra semejante, lo que hace referencia al reconocimiento de un dolor que sea semejante a un trauma, mismo que no tenga ocurrido ningún trauma. Lo que caracteriza el dolor no solo como un síntoma, mas como una enfermedad si dura más de 3 meses. Existen diferentes tipos de dolores a los cuales podemos referir, y eso se debe a que las bases neurofisiológicas del dolor están presentes en la evolución embriológica, donde existen vías de conducción que se originan en diferentes elementos que constituyen el mesodermo, al cual constituye una somita. Debido a esa característica, surgen las diferentes manifestaciones de dolor. De manera simple, vamos a hablar de la neurofisiología del dolor. Primero, hablando de cómo se transmite el dolor, en primer lugar podemos hablar de los nociceptores, que se trata de receptores sensitivos primarios que responden a estímulos que ofrezcan algún tipo de amenaza potencial. La conducción de esos estímulos hasta la médula se dan por las fibras que constituyen el nervio periférico, que son las fibras mielínicas A y las fibras amielínicas C. Los impulsos que pasan por las fibras mielinizadas llegan más rápido a la médula. Esas, hay predominio del sector somático superficial y profundo, y las amielínicas son responsables por la inervación dolorosa visceral. El impulso eléctrico va a liberar neurotransmisores, esos se ligan a la raíz dorsal, y los fuertes estímulos van a liberar la sustancia P, que va a generar respuesta postsináptica, y esa señal progresa al tálamo, y el dolor solo es perceptible después que llega al tálamo. Los dolores que se generan en estructuras somáticas son más reconocidos que los dolores viscerales, lo que genera una dificultad en la localización del dolor. Es ahí donde surge el dolor referido. O sea, se interpreta el dolor en una localización que no es su original. Se siente el dolor en una área distinta o en una área más grande del punto de lesión. Aquí podríamos dar el ejemplo de la apendicitis. Generalmente, el dolor inicial se siente en el epigastrio. Eso ocurre principalmente porque tanto los órganos internos como la piel envían señales de dolor. Pero las fibras sensitivas de los órganos internos se unen en la médula espinal en el mismo punto que las fibras sensitivas dolorosas de la piel. Normalmente, nosotros de forma consciente no percibimos nuestros órganos. El sistema nervioso recibe la información del estado y funcionamiento de nuestros órganos de forma inconsciente, pero el dolor se analiza de forma consciente. Quiere decir que se tiene que conectar esa vía sensitiva al sistema nervioso central, a la corteza somatosensitiva, y es por eso que se une a las fibras que vienen por la parte cutánea. Pero eso es lo que hace que se genere la confusión. Como conscientemente
no se percibe los órganos internos, en el momento en que esos envían una señal de dolor, el cerebro se confunde y percibe como si viera de esas fibras sensitivas cutáneas, recordando que los órganos internos no duelen. El dolor solo es generado cuando se compromete la cápsula fibrosa del órgano. Ahora vamos a hablar de la clasificación fisiopatológica del dolor. El primer tipo de dolor que vamos a hablar es el dolor somático. Este tiene su estímulo doloroso de fácil localización. Este dolor ocurre en el sistema osteomuscular, en la piel y mucosas. El dolor somático por la estimulación de mecanorreceptores sería mediante traumatismos, como ser el pinchazo, golpes, pinzamientos, cortes y otros. Ya el dolor por activación de termonociceptores sería por temperaturas muy altas o muy bajas. Y por último, el dolor por la activación de nociceptores polimodales responsables por responder a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Los receptores polimodales captan una amplificación de la reacción tisular. Eso hace que aumente la percepción dolorosa frente a estímulos que antes, en condiciones normales, no desencadenarían una sensación de dolor. Eso se llama hiperalgesia. En la imagen tenemos un ejemplo del dolor somático que sería en la artritis. Los desencadenantes de dolor visceral son más complejos y menos conocidos. Muchos estímulos que desencadenan este tipo de dolor en estructuras somáticas no lo hacen cuando se aplican las vísceras o no se perciben, generalmente cubriendo una región y es asociada a manifestaciones autonómicas como las náuseas, los mareos, los vómitos, la palidez, etc. Los estímulos son A. La distensión espontánea o experimental que está presente en las vísceras huecas. Es un dolor que se agrava de forma periódica con ondas de contracción propias de cada órgano que aumenta la presión intraluminal. Es base del dolor cólico. También tenemos la isquemia y la inflamación, que es de observación clínica frecuente. Dolor neuropático. Resulta de una lesión en las vías del sistema nervioso periférico central, la médula espinal o el cerebro, y por eso el dolor se irradia por el territorio del nervio lesionado. Se percibe superficial o profundamente, en algunos pacientes es permanente y en otros intermitente, con variada intensidad y duración. El dolor base puede sufrir refuerzos paroxísticos, que es muy frecuente en lesiones talámicas. En algunos casos se puede establecer la causa desencadenante del dolor a través de la piel, de los músculos o de los huesos. En la piel, el dolor puede ser urente, hormigueo, descarga eléctrica, cortante, punzante o transfixiante. Como se da una estructura nerviosa que se activa de forma espontánea, no requiere estímulo externo para originar la señal del dolor. El dolor de miembro fantasma es causado por un cambio en el sistema nervioso por encima del sitio donde se amputó el miembro. El cerebro interpreta las señales anormales como si esta señal viniera de la extremidad amputada. Es un dolor neuropático. El dolor neuropático responde a los psicofármacos ya que no tiene lesión tisular. No responde a los analgésicos y a los antiinflamatorios no esteroides. Dolor funcional o psicogénico. Está relacionada a varias posibilidades como ciertos trastornos mentales como la hipocondría, el trastorno de ansiedad general, el trastorno de pánico, el trastorno somatoforme, etc.
No se descubre alteraciones estructurales que puedan explicar estas alteraciones. El sufrimiento del paciente es real, como el provocado por lesiones anatómicas. Semiología del dolor. La falta de relato de las características del dolor empobrece la comprensión del cuadro clínico presentado por el paciente. La anamnesis, sin duda, es una de las herramientas más importantes para el médico. A través de ella, el médico se informa de las características del dolor y la relación del dolor con otros síntomas como náuseas, mareos, pérdida de peso, tumefacción, aumento de temperatura, etc. Para sistematizar y organizar el interrogatorio del dolor, Argente Álvarez en 2013 sugiere utilizar la mnemotécnica Alicia, donde la letra A se refiere al tiempo de aparición o antigüedad, es la dimensión temporal. Puede ser un dolor agudo, donde la duración puede ser corta, desde minutos hasta una semana. Puede ser un dolor crónico que puede durar meses. Puede ser un dolor paroxístico con dolores episódicos más o menos intensos de comienzo y terminación súbitos, intercalados con periodos de duración variables libres de enfermedad. La letra L es la localización. Ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. La letra I es la irradiación o propagación del dolor. El dolor puede quedar en su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Carácter. Es el conjunto de rasgos o circunstancias del dolor, puede ser lancinante o impuntadas, se asemeja al que provocaría una lanza clavada. Urente o quemante se parece con quemazón. Transfixiante se atraviesa de lado a lado. Sordo, de escasa intensidad, pero el dolor molesto y prolongado. Exquisito, instantáneo y agudo. Fulgurante, se parece a una llamarada o a un golpe de electricidad. Desgarrante, sensación de que algo se rompe. Terebrante, si fuera como un taladro. Pulsante, sensación de latido. Cólico, de retortijón, como los cólicos renales y menstruales. Gravativo, de peso. Constrictivo u opresivo, como en los casos de angina de pecho. Intensidad. Se puede utilizar la cuantificación del dolor del paciente, la escala nominal, donde el paciente clasifica su dolor como leve, moderado, intenso y ausente. Para los niños se utiliza algo más lúdico, con rostros que expresan alegría, llanto, indiferencia. También se utiliza la escala visual analógica, donde el paciente marca el punto que se considera que se encuentra su dolor en una escala de 0, que es sin dolor, a 10, que es el punto máximo de dolor. Atenuación o agravación del dolor. Se trata de los factores agravantes y atenuantes del dolor, lo que mejora, lo que empeora. El contexto en que se inicia el dolor puede ser de grande ayuda en el diagnóstico. Por ejemplo, en el dolor abdominal en la gastritis, empeora en desayuno. La ingesta de alimentos grasos puede originar o agravar las migrañas.